orar y para que puedas tener respuesta de tanto aquello que le estabas orando. Así que dile: Señor, hoy recibo esta palabra en mi corazón, hoy la atesoro para mí y despierto, Señor, mis sentidos para que tú seas hablándome, porque necesito que me hables, necesito que me hables. Ahora, familia, no sé si has visto que todos tenemos realmente un amigo que pide cosas raras. Uno que pide pizza a las 3 de la mañana, otro que pide plata prestada y jamás la devuelve. Al final, así a veces somos con Dios. Pedimos como si Él fuera el repartidor de Rappi o de Amazon celestial. Queremos que se nos cumpla el antojo, aunque no sea bueno para nosotros, aunque sea perjudicial para nosotros. Y no sé si ahí estás orando y: Señor, dame un carro último modelo. O Dios, respóndeme. Hijo, realmente, a veces dice el Padre: Hijo, si realmente pides, pero pides mal. Claro que el Padre, así como nosotros somos padres, no te vamos a dar. Por más que te ame Dios, si vas a pedir algo que te haga daño, no te lo va a dar. Y muchas veces queremos que Dios haga cosas imposibles cuando nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. Señor, que me bendigas con 1.000.000. Y Él te dice: si no sabes administrar 100, ¿qué vas a hacer con 1.000.000? Si no alcanzas a tomar el bus, siempre llegas tarde, ¿cómo te voy a dar un carro? El problema no es que Dios no nos escuche. El problema es cómo le pedimos. Y la Biblia dice: piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Eso está en Santiago 4:3. ¿Se dan cuenta, familia? Dios no es sordo a tus oraciones, pero sí es sabio, como un padre aquí en la tierra que sabe cuándo un hijo merece o no merece algo. Aún Dios es mucho más sabio y no siempre te da lo que quieres, porque te ama demasiado como para darte algo que te destruya, algo que te aparte de Él, algo que te distancie de Él. Así que hoy quiero hablarte de esto. ¿Qué pasa cuando Dios parece no responder mis oraciones? ¿Será que no me escucha? ¿Será que yo estoy pidiendo con la intención equivocada? Y no es que Dios esté en silencio, es que a veces sus no son la forma más clara de decirte: hay algo mejor. Aquellos que fervientemente le están diciendo: esta persona, Señor, es la que tú me mandaste, yo estoy seguro. Y Dios te dice que no, que no, que no. Y te metes ahí. Y aunque lo obtienes, al final te diste cuenta que te destruyó, que te hizo daño, o que ya es demasiado tarde. A veces nosotros hacemos todo nuestro mayor esfuerzo. Yo sé que muchos de los que estaban acá han hecho su mayor esfuerzo en cumplir sus sueños. Por más que Dios nos dice que no, muchos de nosotros habremos conseguido parte de esos sueños. Es como aquel chico que fervientemente le pedía a Dios crecer en las redes sociales y hacía contenido, se esforzaba mucho más que muchas personas y crecía. Pero Dios le decía: por ahí no es. Pero decía: Dios, yo tengo que triunfar, yo tengo que ser el mejor. Y durante más de 8 años invirtió su tiempo en las redes sociales y llegó a tener casi 1.000.000 de seguidores. Esto es un testimonio real, un conocido. Y cuando llegó a tener el 1.000.000 de seguidores, eh, su cuenta fue cerrada por el mismo contenido que estaba creando. 8 años de su vida, las redes que había creado, que tanto esfuerzo les costó, conforme sus fuerzas, conforme sus ganas, conforme su empeño. En un día sus redes fueron cerradas y todo lo que podía generar a través de ella, porque esta persona quería reconocimiento, fama y quería realmente un posicionamiento de marca y sabía que eso traía recursos. Y en un día fue cerrada, nunca fue devuelta.
Esto lo llevó a una grave depresión, ansiedad. Realmente sintió que lo perdió todo hasta que pudo entender que Dios no lo quería ahí. Hoy en menos de 6 meses tiene más de 500,000 seguidores cuando encontró el propósito. Porque a veces necesitamos ser golpeados de esa manera, llevados a tanto quebrantamiento para entender que eso no es lo que Dios quiere. Ahora, puede que tú tardes 8 años en entenderlo, como mi amigo, como mi conocido. O puedes que tardes una semana, un día, una hora, unos segundos para entenderlo. Ahí está la decisión de cada uno de nosotros. Familia, es tan importante nosotros entender por qué tal vez Dios no escucha nuestra oración. ¿Por qué Dios no nos está hablando como nos hablaba antes? ¿Por qué se ha ido la voz de Dios? Y tal vez estamos pidiendo con el corazón roto para nuestras intenciones, pero te voy a regalar unos versículos que te van a ayudar a entenderlo mucho mejor. Mientras estaba preparando esta palabra, encontré este versículo que dice: por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar quiere decir cualquier cosa delante de Dios, una petición, una oración, un querer, un sueño, una añoranza, un anhelo, cualquier cosa. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ven y presenta tu ofrenda. Y muchas veces Dios ya no nos ha escuchado porque estamos dañados por dentro. Porque cada vez que intentamos orar, los pensamientos, las circunstancias no nos hacen realmente ponernos de acuerdo con Dios. Y Dios hoy te está diciendo, antes de venir a orar, antes de venir a hacer tus peticiones, ve y reconcíliate. Porque hay odio, hay rencor, hay tantas cosas que tienes que entregarme aún a mí. Y que tienes que sanar. Cosas que solo tú puedes hacer. Dios puede y sanó enfermedades físicas, pero aquellas que son realmente de nuestras emociones y de nuestras decisiones son a veces más perjudiciales, pero solo tú puedes sanarlas. Porque solo en ti está la decisión de perdonar, solo en ti está la decisión de reconciliarte, solo en ti está la decisión de seguir adelante. Ahora también encontraba algo que tal vez interrumpe que Dios escuche tus oraciones. Dice la palabra, para que presten mucha atención, en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, igual vivid con ellas sabiamente. ¿Con quién ellas? Con las mujeres. Y viceversa, dando honor a la mujer como un vaso o al vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, escucha muy bien, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un hombre que maltrata a su mujer, que critica a su mujer, que menosprecia a su mujer, que no ama a su mujer, y después, aún hablándole mal, dice: gracias Señor, bendíceme, ayúdame. No funciona así, familia. Lamento decirlo. Igual una mujer que maltrata, que no cuida su hogar, que no es una buena mayordoma de las cosas que Dios le provee, y después haciendo mal, hablándole mal a su esposo, a sus hijos, haciendo daño, y va a orar al Señor. En chismes, en contiendas, en rencillas todo el tiempo, y va a orar al Señor. ¿Crees que Dios te va a escuchar? Ve primero, pide disculpas, sana esas relaciones, restaura a estas personas, y vienes a mí y presentas tus peticiones. Es como los hijos que están peleando todo el tiempo, gritándose, maltratándose. Tú eres y todo el tiempo, y van a pedirte a ti: Padre, ¿será que puedes darnos y prestarnos el carro, que vamos a ir a un amigo y darnos plata para comprar y ir a comer?
Tú le vas a decir, claro que no. No es el momento adecuado. Mira cómo estás tratando a tu hermano. Ve y reconcíliate con tu hermano y vienes a mí. Y de pronto se los prestaré el carro y de pronto les daré. Entonces nosotros esperamos muchas veces que Dios supla, escuche nuestras oraciones, pero en nuestro corazón está totalmente fuera de Él, separado de Él. Nuestras inclinaciones son las incorrectas, como aquel conocido que por más que se esforzó por sus planes, olvidó escuchar e ir delante de Dios, delante de la presencia y obtener la dirección que solo Dios puede dar. Porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, pedimos conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. La pregunta de hoy es, ¿cómo estamos pidiéndole a Dios? ¿Estamos a cuentas antes de pedirle a Dios? ¿Cómo están siendo nuestras oraciones? ¿Qué están estorbando nuestras oraciones? ¿De verdad, de verdad nuestras oraciones están siendo sinceras delante de Dios? O como dije anteriormente, tenemos a Dios como ese Amazon Rappi que pensamos que va a contestar todas nuestras oraciones y pedimos realmente sin poner filtro a nada. Ahora, la promesa de Dios para con nosotros es escucharnos. Siempre va a ser escucharnos. La Biblia nos asegura que Dios nos escucha. Mateo 7:7-8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Son promesas que están en la Biblia. Promesas que son verídicas. Pero para que yo pida y se me dé, tengo que pedir con un propósito. Tengo que pedir con sentido. Tengo que pedir conforme a la voluntad de Dios. Tengo que pedir con un corazón realmente sano, no con un corazón destruido que va a pedir que le quite la mujer a otro porque ese hombre es para mí. O viceversa, le quite esa mujer en un matrimonio porque esa mujer es para mí. Que me dé un carro último modelo donde no sé administrar lo poco que Dios me ha dado. Que me dé una familia donde ni siquiera yo todavía tengo buenos valores o tengo la capacidad de ser un buen padre o una buena madre. Jeremías dice, clamad a mí y yo te responderé. Dios sí quiere escuchar tu oración. Y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Dios es un Padre atento, familia, y su palabra nos lo recuerda, pero no es un cajero automático. Su respuesta no depende de cuánto le insistimos, porque a veces somos tan insistentes, pero sin propósito, sin sentido. Si no Él ve el corazón con el cual nosotros le estamos pidiendo, porque Dios pesa los corazones. A Dios no le podemos engañar. Dios nos dice, ve y perdona. Y sé que muchos de nosotros, los que estamos acá escuchando este mensaje, sabemos que esta palabra era directamente para nosotros, porque estamos pidiendo mal, estamos pidiendo sin propósito, estamos pidiéndole sí la voluntad de Dios y nos estamos quejando con Dios porque no había cumplido o suplido conforme lo que nosotros queríamos. Pero es que realmente nosotros no estamos poniendo de nuestra parte a veces. Y Dios no responde a veces. ¿Por qué? Porque la Biblia explica varias razones. Pedid con malas intenciones. Santiago 4:3 dice, pedid y no recibiréis, o no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es como un niño que le pide a su papá una caja entera de dulces. No porque tiene hambre, sino porque la quiere presumir con sus amigos. Como aquel conocido que solo quería llegar a tantos seguidores para demostrarle a los demás que sí pudo, que sí podía ser famoso, que le iba a callar la boca a todos. Pedimos para presumir, para que otros vean que sí puedo.
Hay pecados que no han sido confesados, por eso también a veces Dios no nos da. La palabra dice, pedid y recibiréis, pero cuando hay pecados no confesados, pecados ocultos, como aquel esposo que maltrata a su esposa o a sus hijos o a su familia, aquella esposa que es infiel a escondidas o tantas cosas que hacemos y a veces queremos ir delante de Dios creyendo que Dios no nos ve. Dios pesa nuestros corazones. Isaías 59:2 dice, vuestras inequidades han hecho división entre vosotros y en vuestro Dios. Cuando hay pecado oculto, familia, la oración es tropezada. A veces Dios no nos da porque hay una falta de fe en nosotros, sin entender que a Dios no se le acaba el aceite. A nosotros se nos acaba a veces las vasijas, la fe, porque hemos dejado que la influencia de este mundo, que las noticias, que las buenas intenciones aún de personas que nos aman nos desvíen a veces del propósito. Porque no bastan las buenas intenciones. A veces hay personas tan tóxicas en nuestra vida que aunque tengan buenas intenciones, nos dan lo peor y creemos lo peor para nosotros. Falta de fe y de confianza. Por eso a veces Dios no cumple o no nos da lo que pedimos. Porque si no confiamos cuando lo vamos a recibir, en esa falta de fe y en esa falta de confianza vamos a perderlo todo. Dios va a soltar, así como cuando suelta una cometa y empieza a volar, y va a soltar más en la medida que tú confíes, que tengas fe, que tengas un corazón sano, que seas un buen mayordomo, que pidas con propósito, que pidas con sentido, que pidas no para tus deleites, sino para hacer realmente la voluntad de Dios. No para tus inequidades, no conforme tu carne, no conforme tus deseos. Solamente Él cumple los deseos del corazón cuando el corazón está sano. Cuando hay un corazón dispuesto. Hebreos 11:6 dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Y la voluntad de Dios difiere muchas veces de la nuestra. Vuelvo a decir, la diferencia entre tú y Dios, o yo y Dios, es que Dios conoce el futuro, tú no. Yo tampoco lo conozco. Por eso hay que pedirle conforme a su voluntad. En 1 de Juan 5:14 dice, si pedimos alguna cosa, escucha muy bien, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La pregunta es, ¿todos acá estamos pidiendo conforme a su voluntad? Déjeme un amén en los comentarios. Si tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, déjame un amén realmente. Coméntame si Dios hoy te está hablando directo al corazón. Porque sé siempre y no sé cómo Dios cada día pone una palabra directo a la yugular. Directo a la yugular. Tal vez hoy en tu oración o en tu devocional temprano le pedís a Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué ya no te escucho? ¿Por qué no me das eso que te he pedido, Señor? Aquí está la respuesta que Dios te quería dar. Así te ama Dios, ¿sabías? Que cuando tú le pides algo, Él te lo da. Muchas veces Dios no te tiene que hablar audiblemente, por un mensaje lo puede hacer. Pedirle a Dios un carro nuevo cuando lo que Él sabe que necesitas es humildad y aprender a caminar con fe primero, es la mayor respuesta que Dios te puede dar. Es la mayor respuesta que Dios te puede dar. Gracias, chicos. Te lo vuelvo a decir. Pedirle a Dios un carro nuevo cuando lo que tú necesitas es humildad y aprender a caminar con fe será tu mayor solución, porque muchos hoy necesitan empezar a caminar por fe. Necesitan un poco de humildad, de entender que todo lo que tienen hoy no es gracias a nuestro esfuerzo, porque
si no fuera por su gracia, por su misericordia, muchas de las cosas que hoy tenemos no serían posibles. No serían posibles. Ahora, para aquellos que les gusta la lógica, porque siempre les tengo preparado a aquellos lógicos que les gusta la lógica, la neurociencia la neurociencia de la oración y los estudios habla que la oración sincera activa la corteza prefrontal del ser humano. Ahí están las decisiones y el propósito del ser humano. Y mientras tú oras, vas a reducir la actividad de la amígdala, que es el centro del miedo. A veces el miedo que nos paraliza. Pero la oración activa las decisiones y el propósito y reduce esa actividad en esa amígdala cuando el miedo se aparta. Esto significa que orar con intención correcta cambia el cerebro y calma la ansiedad y la preocupación constante que a veces tienes. Más oración es lo que necesitas. La psicología habla que cuando la gente pide, pensando solo en consumir dinero, lujos, caprichos, la frustración aumenta en estas personas. Pero cuando pides con un propósito altruista para ayudar, el cerebro empieza a liberar oxitocina y dopamina, generando paz y satisfacción personal. Ejemplo, hay más placer en la vida del ser humano cuando sirve, cuando ayuda a alguien, cuando haces una labor social, cuando eres capaz de orar por otro y de levantar, de decir las palabras correctas, que cuando alguien te ayuda a ti. Se siente más placer. Esto confirma lo que Santiago ya ha enseñado en la palabra. Lo que pides para ti solo se seca. Lo que pides para ti solo se seca. Lo que pides para el propósito de Dios florece. Muchos de nosotros solo estamos pidiendo para nosotros, sin pensar en la familia que tenemos, sin pensar en un propósito mucho mayor. Ahora te voy a contar desde mi experiencia. Por muchos años me enfoqué demasiado en ser famoso, en ser reconocido. Hacía las cosas bien. Me esforzaba mucho siempre por estar ahí en la pantalla, por de alguna manera tener el reconocimiento, pero siempre sentía un vacío, estaba luchando contra la marea y decía, ¿por qué mis amigos pueden y yo no? Y todo me costaba un poco más. Pero mi propósito era muy egoísta. Pero cuando Dios me llamó y entendí el propósito de Dios, el sentido y el vacío se llenó y encontré un propósito más altruista que me llena completamente y que satisface todas mis necesidades. Ahora no soy como mi amigo o conocido que pasó en 6 meses a tener 500,000 seguidores haciendo lo que Dios le había mandado. A mí me ha costado años. En cambio, conmigo la historia fue diferente. Yo tengo en otra cuenta que hago comedia, hago otro tipo de contenido, muchas mayores visualizaciones y seguidores. Y en esta ha costado mucho más. No me pasó igual, pero Dios me contestó de otras maneras cuando entendí el propósito y cuando entendí realmente el verdadero sentido a la vida. No siempre Dios nos va a contestar igual. No siempre Dios nos va a contestar igual. Ahora, hoy la cultura nos enseña, declara lo que quieres y el universo te lo dará. Pide conforme tú quieres y el universo te lo dará. Mírate al espejo y di, soy millonario, soy rico, soy el mejor, soy la persona que quiero ser y el universo te lo dará. Mentira. La ley de la atracción no funciona si no hay obra. No solamente por decirme palabras bonitas a un espejo lo voy a conseguir, es mentira. Los libros de autoayuda siempre te dicen, ayúdate a ti mismo, pero nunca hablan de ayudar a los demás. Y ahí está el secreto. Cuando hay un propósito mayor que ayudarte a ti mismo, ahí es donde Dios respalda.
Ahí es donde Dios acompaña. Si no hay acción, no hay cumplimiento de los sueños. Si yo no sudo, si no me esfuerzo, si no me levanto de la cama aunque no quiera, aunque la depresión, aunque la ansiedad, aunque el proceso que viví me llevaron a estancarme, si yo no me levanto de la cama, si no tomo la decisión de cambiar mi vida, no se van a cumplir los sueños. Dios no va a llegar, Angie, y te va a poner $100,000 en tu cuenta sin ningún esfuerzo. Ese no es Dios, ese es el diablo que quieres que te sigas creyéndotelas, si es que te pasa. Porque el diablo o el patas, como le llamamos acá, también da milagros. La gran diferencia es que los milagros que Él te da son incompletos. Él te manda a leer muchos libros de autoayuda, te manda a creerte que no necesitas a Dios, sino que tú puedes hacer un Dios a tu manera, conforme tus necesidades, conforme tus peticiones, y que puedes ir delante de Él y le vas a pedir y Él te dará todo lo que tú le pidas. Eso no es verdad, así no funciona la vida. Lamento decírtelo. Y no hay ninguna persona aquí en este live que me pueda decir lo contrario. Si tú no sudas, trabajas, organizas esos sueños que tienes en la cabeza y le pones fecha y empiezas a trabajar por ellos, no se van a cumplir. Dios no es un Dios injusto y no te va a dar si no estás preparado, si no eres demasiado realmente o no tienes la humildad adecuada para recibir, porque sabe que si Dios te da algo te va a destruir, como aquel niño que pide una caja de bombones completas para comerse, no porque las necesites, sino porque las quiere. Deja de ser ese niño caprichoso que sigue yendo en contra de Dios, o esa niña caprichosa que sigues yendo en contra de Dios y has perdido tu fe, porque no sabes que Dios no te va a dar lo que le estás pidiendo, porque estás siendo egoísta, porque estás pidiendo mal. Hoy acata este mensaje para que tu vida empiece a cambiar para bien. Esfuérzate, sé valiente, empieza a trabajar, deja la pereza, deja de acercarte a Dios como un cajero automático. No es real, es mentira lo que este mundo nos ha vendido respecto a eso. Es la mentira más grande que hoy muchos jóvenes y personas están hoy viviendo en una depresión, en una ansiedad, porque se han creído esta mentira, porque han recibido todo el tiempo milagros incompletos, porque han puesto su fe en cosas efímeras, en cosas que no valen nada, porque cada vez vemos más necesidad de amor en las personas, porque se enfocan en llamar la atención, en ser famosos, reconocidos, pero no construyen buenos cimientos en el amor de Dios. Y perdona que sea tan sincero, pero es la verdad que Dios hoy ha puesto para que te diga. Esta cultura te enseña: declara lo que quieras y el universo te lo dará, pero la Biblia enseña: declara conforme a la voluntad de Dios y con propósito, con sentido. Trabaja, esfuérzate, sé valiente y Él te dará lo que necesites. Una persona ora: Señor, dame seguidores en TikTok. Pero si verdaderamente en cambio orare: Señor, dame creatividad para alcanzar vidas con la palabra, esa oración tiene un respaldo del cielo, porque no busca el ego, sino el reino de los cielos. ¿Sí me hago entender? Porque muchos hoy están pidiendo: Señor, dame seguidores. Muchas personas llegan aquí a mi live y me dicen: hey, ¿me puedes mandar seguidores? Pero su intención en su corazón es otra. Ponte a trabajar, esfuérzate, pídele a Dios creatividad, pídele a Dios discernimiento, pídele a Dios sabiduría. Levántate de esa cama. No va a ocurrir el milagro en medio de la pereza, en medio de la procrastinación, en medio de que no hagas nada. Te vas a quedar esperando. Y no es que Dios sea malo, es que Dios es justo. Y Dios pesa tu corazón. Dios no es egoísta, pero tampoco Dios es menso, es manso.
El niño y el cuchillo. Un hijo pide un cuchillo porque quiere cortar como papá. ¿Un buen padre se lo da? No. Y no porque no lo ame, sino porque sabe que le lastimará. El barco y el timón. Nuestra voluntad es como un barco que quiere ir en todas las direcciones, pero la oración alinea el timón con el mapa de Dios. Y esta es la gran diferencia. Dios siempre escucha, pero no siempre va a conceder. Dios siempre escucha, pero no siempre va a conceder. Y la oración verdadera no es para convencer a Dios de cumplir tu voluntad en este mundo, sino es para alinear tu corazón con su voluntad perfecta. Él no nos da lo que pedimos por capricho, Él nos da lo que necesitamos para crecer y para glorificar su nombre. Si tu oración hoy no ha sido escuchada, examínate un poco y pregúntate de verdad, ¿estoy pidiendo desde mi carne o estoy pidiendo desde el propósito de Dios? ¿Estoy pidiendo para mis deleites? ¿Estoy pidiendo para tener fama, reconocimiento? ¿Estoy pidiendo simplemente para llenarme los bolsillos? ¿O estoy pidiendo con un propósito mucho mayor? Estoy pidiendo empáticamente, estoy pidiendo con humildad, estoy pidiendo no que Dios me solucione la vida, porque Él no vino a solucionarnos la vida. Él vino a darte vida y vida en abundancia, pero esa vida requiere de un sacrificio. Por eso la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Si no trabajas por tus sueños, no se van a cumplir. Si no luchas, no va a pasar nada. Se necesita insistir, persistir y no desistir. Hoy muchas personas quieren el éxito, pero no lo que cuesta llegar. Es como aquel hombre que llegó pidiéndole una oración a un pastor muy reconocido y le dijo: puedes orar por mí, quiero ser como tú. Y este pastor empezó a orar y dijo: Señor, dale a este hombre muchas pruebas en su vida. Llévalo a estar solo, tan solo que realmente tenga que ir a ti diariamente y reconquistar su corazón contigo. Permítele vivir mucho hate en las redes sociales, en todo lo que haga, que sea criticado, que sea juzgado, que sea menospreciado, que sea apartado, que la pase mal muchas noches, para que se construya su carácter, para que crea más en ti, para que su fe se desborde. Y este hombre lo paró: no, ¿qué estás haciendo? Pues me dijiste que querías tener lo que yo tengo hoy, pues eso y mucho más es lo que he tenido que vivir para conseguirlo. Entonces, ten cuidado con lo que le estás pidiendo a Dios. Y está por seguro que estás preparado para recibir la carga que conlleva todo lo que hoy tú quieres para ti. Dile: Padre amado, hoy entendemos que tú no eres un Dios que manipula como muchas personas lo hacen hoy, como muchas religiones lo hacen hoy, como personas que dicen llamarse hombres de fe lo hacen hoy. Tú eres un Padre perfecto, Señor. Lo puedo asegurar con mi corazón, que da lo que necesitamos en su tiempo correcto. Perdónanos, Señor, si hemos pedido mal, solo para lo que nos deleita. Ayúdanos, Señor, a pedir conforme a tu voluntad, a confiar, aunque muchas veces no lo entendamos, a descansar sabiendo que tus planes son mejores que los nuestros. Que cada oración, Señor, nazca de un corazón limpio, que primero intentemos sanar, Señor, reconstruirnos en ti. Danos ese propósito eterno. Ayúdanos a dar pasos de fe cada día, Señor. Ayúdanos a ver como tú ves las cosas, Padre. Que de ahora en adelante esta palabra sea rema en nuestros corazones, para nosotros empezar a caminar con un propósito nuevo, con un sentido de la vida nuevo. Tu palabra puede renovar nuestra mente, y yo te pido, Señor, que esta palabra sea renovando cada mente. Cada persona que hoy está acá no salga igual de este live, Señor. Que cada persona que escuche esta
palabra en TikTok, en YouTube, en cualquier parte, Señor, pueda entender que hay algo mucho mayor que solamente nuestras ilusiones, que el propósito no se puede basar solamente en que lo que nosotros queremos. Nuestro propósito va mucho más allá de nuestros deleites o de la fama, el reconocimiento que queremos tener. Padre, yo te pido, Señor, que hoy traigas propósito, que hoy traigas creatividad, que hoy traigas sentido a las personas que hoy están acá. Y que su vida, Señor, hoy tenga un antes y un después. Esto no es motivación, Padre, esto es verdad, es vida. Y es lo que tú has querido que hoy, Señor, recibamos como esa arma que es tu espada. Una arma no solo de defensa, sino de ataque, para poder nosotros de ahora en adelante ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que pidan, pero pidan bien.